gracias. Pues muy agradecida, en primero por ver caras muy conocidas, entre ellas algunos compañeros jueces, algunos grandes amigos, asesores jurídicos, defensores, etcétera. Muchas gracias, de verdad muy agradecidos porque estén aquí conmigo, a quienes no tengo el gusto de conocer y que nos visualizan desde otras partes, desde otra parte de la República. Bueno, pues bienvenidos. Vamos a tener esta pequeña charla por este espacio de una hora aproximadamente. Les ofrezco una grande disculpa. Le comentaba a la licenciada Jessie de tributo que el día de hoy viajé a Torreón y perdieron mi maleta. Entre esas cosas se fue mi computadora y bueno, ahí mi presentación para el día de hoy. Entonces, les ofrezco una disculpa, estoy grabando desde mi teléfono celular, no tengo otra opción, pero trataré de ser lo más clara. Creo que no hay pues sí, ningún problema con justamente el tema que vamos a tocar hoy, que a pesar de ser un tema muy sensible y sobre todo, pues una parte fundamental del eventual juicio, porque hablamos que la admisión probatoria pues ocurre en la etapa intermedia. Lo cierto es que, a pesar, insisto, de ser tan sensible y tan importante, pues no es del todo complejo, si es que lo sabemos desmenuzar de la manera correcta. Entonces, bueno, como lo comentaba la licenciada, todas aquellas preguntas, comentarios, dudas que tengan, pues ahí en el chat para que posteriormente y en la medida de que el tiempo nos lo permita, podamos contestarlas al finalizar esta charla. Espero sea amena, espero sea además corta, porque sí, el tema es un poquito extenso, pero trataré de hacerlo lo más resumido posible. Bueno, pues fíjense que me pidieron hablar justamente del tema de admisión probatoria. ¿Por qué cambiarle el nombre al artículo, no? Porque además el artículo 346 nos habla de una exclusión probatoria en la etapa. Y entonces yo lo puse, o más bien el tema propuesto fue admisión probatoria en etapa intermedia. Porque entonces vamos a verificar, contrario a lo que realiza el juez de control, que es la exclusión, las maneras para que a mí sí me sean admitidas, ¿ok? Esa es justamente la parte bonita que tenemos como, pues, quienes ahora, porque actualmente ya escucharon, pues me encuentro del lado de consultoría jurídica y docencia únicamente. Entonces, bueno, pues esa es como la parte bonita que tenemos como litigantes, ¿no? Que de poder convertir aquellas pruebas eh, lícitas en ilícitas y viceversa. Ese es, insisto, el gran don que debemos tener para, pues, lograr la consecución de nuestros resultados. Y todo parte, y no sé si algunos de ustedes estuvieron en una conferencia que di también hace algunos días, que era relativa a tópicos relevantes de teoría del caso, pero justamente todo parte de nuestra teoría del caso. Y dentro de nuestra teoría del caso, pues una parte muy importante justo es la parte probatoria. ¿Por qué? Pues porque la parte probatoria es precisamente lo que nos va a ayudar a acreditar nuestra pretensión, nuestros elementos fácticos, nuestros enunciados positivos. De tal suerte que para hablar justo de este punto de la admisión probatoria, pues debemos remitirnos al contenido del artículo 346, que insisto, a contrario censo, como yo lo estoy tocando, nos habla de la exclusión. Luego entonces, si ustedes se pueden percatar, pareciera que solamente nos toca 4 aspectos, ¿no? Tal cual, de la fracción primera a la fracción cuarta. Pero dentro de todo ese artículo tenemos más de 4 aspectos que debemos tomar en consideración, no solo como jueces para excluir, sino como partes en el procedimiento para que me sean admitidos mis medios de prueba. Ahora bien, vamos a comentar algunas situaciones que justamente están dentro del artículo 346 y que también tendrán que ver, por poner un ejemplo, con el razonamiento probatorio. Pero quisiera a lo mejor abordar un panorama pues un tanto amplio, pero a la vez muy resumido, pues para que nos quede un poco claro que todo se engarza. Es decir, desde el tema de teoría del caso, desde el tema del derecho subjetivo, la teoría de la prueba, el razonamiento probatorio, la admisión de la prueba, etcétera. Porque además la admisión pues es parte de la teoría de la prueba.
Si entonces nos remitimos al contenido del artículo 346, que es propiamente el tema que en este momento nos aqueja, el párrafo primero nos habla de un examen que debe realizar el órgano jurisdiccional de los medios de prueba. Es decir, de aquellos medios que están siendo ofertados por cada una de las partes. Y además tendrá que escuchar, dice el artículo, tiene que escuchar a las partes. ¿Por qué? Porque tienen que debatir en esa sesión. Fíjense qué tan importante es esta primera parte. Porque en muchas ocasiones, inmediato, solamente con el escrito, empieza la oposición, o empieza el debate de oposición a la admisión, o más bien de que se excluyan medios de prueba por tal o cual circunstancia, a pesar de que no sea un requisito exigible a la parte que lo está ofreciendo, porque además hay cuestiones que no se tienen que establecer por ejemplo, en mi escrito de acusación, si soy agente del Ministerio Público, hay cuestiones que no se tienen que establecer en mi escrito de coadyuvancia, si soy asesor jurídico, y hay cuestiones que no necesariamente tienen que establecerse en mi escrito en términos del artículo 340, si es que soy abogado defensor, porque esas cuestiones se debaten. No es necesario que se encuentren plasmadas dentro del escrito, lo cual a veces no nos queda claro a algunas de las partes, y entonces por el simple hecho de que no se diga en el escrito, pretenden que se excluya. No, hay cuestiones que solamente son debatibles. Por eso el juez examina los medios de prueba y también escucha justamente el debate de estos elementos. Bueno, por aquí también nos habla el artículo de elementos de convicción. Preferiría yo no hablar de elementos de convicción. Y esto lo abordaré justo cuando lleguemos a ese tema porque es importante y relevante para el tema del razonamiento probatorio, que si bien no vamos a tocar, bueno, tiene cierto sentido y ahorita vamos a ver por qué. Y entonces nos dice que una vez que ya el juez examine estos medios de prueba, escuche a las partes y va entonces a ordenar fundadamente la exclusión de aquellos medios de prueba que van a ser, que no van a ser introducidos al juicio. ¿Y por qué no van a ser introducidos al juicio? Y justamente ese primer párrafo nos empieza a hablar de un primer aspecto, pero que además este primer aspecto también lo podemos ver reflejado en nuestra fracción primera, porque nos habla que no tengan relación directa o indirecta con el objeto de la investigación, que, insisto, a su vez tiene reflejo en nuestra fracción primera, que nos habla de cuando el medio de prueba se ofrezca para generar efectos dilatorios y precisamente en el inciso en el inciso B, que sean impertinentes, es decir, que no, que se refieran a que no sean relacionados con el hecho controvertido. Eso quiere decir la impertinencia y por ese motivo debemos excluirlos. Posteriormente nos habla de la utilidad del medio de prueba. ¿Y a qué se refiere cuando hablamos de utilidad? Cuando hablamos de utilidad nos vamos a referir a la idoneidad del medio de prueba. Porque justamente, y fíjense que aquí voy a hacer un breve paréntesis, porque casi siempre, y pareciera una frase sacramental que hacemos en audiencia, ¿no? Tanto partes como juzgadores, cuando decimos, señoría, mi dato medio prueba es idóneo y pertinente porque bla, 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 bla. O incluso aumentamos el suficiente, ¿no? Es idóneo, pertinente y suficiente. En primera decir que, bueno, la parte de decirlo de esa forma, es decir, iniciando con la idoneidad, después la pertinencia y después la suficiencia, es completamente incorrecto, porque si un dato medio prueba, llámenle como le quieran llamar, para efectos de esta sesión realmente no es relevante, y ahorita les voy a decir por qué, em, pero para el caso de que mi dato medio o prueba no fuera pertinente, es decir, no tenga relación con los hechos, pues por lo tanto no va a adquirir la idoneidad respectiva. Entonces, para empezar, nuestra frase debería empezar diciendo, señoría, este dato medio prueba es pertinente, posteriormente idóneo y finalmente suficiente por este y este motivo.
Porque la idoneidad se refiere precisamente a la cualidad del dato medio o prueba de ser útil o adecuado para determinado fin. ¿Sí? A eso entonces nos vamos a referir el párrafo primero, ya nos habla de pertinencia y de utilidad, que nos va a hablar entonces de la parte de la idoneidad. Ahora, cuando ustedes se van a la fracción primera, fíjense, esta fracción primera tiene 3 incisos, pero tal pareciera que cuando los debatimos en audiencia nos olvidamos de la fracción y solo nos vamos al debate del inciso. La fracción dice que se van a excluir cuando el medio de prueba se ofrezca para generar efectos dilatorios, ¿sí? Que se dilate, para efecto de que se dilate el juicio. Esa parte de efectos dilatorios no la debemos perder de vista. Y entonces ahí brincamos al inciso A. Dice, ¿cuándo vamos a considerar que se generan efectos dilatorios? Ah, bueno, cuando nuestro medio de prueba sea sobreabundante. Y entonces, ¿cuándo voy a considerar que es sobreabundante? Ah, bueno, pues porque este medio de prueba, perdón, porque vayamos a ofrecer diversos medios de prueba de un mismo tipo, pero solamente hablando de pruebas, de medios de prueba testimoniales y medios de prueba documentales, no así periciales, que acrediten lo mismo, ya superado y en reiteradas ocasiones. Cuando nosotros hablamos de una sobreabundancia, lo que la mayoría de las ocasiones sucede es que se nos inadmiten los medios de prueba, no porque sean sobreabundantes, sino porque no sabemos debatir la sobreabundancia. ¿A qué me refiero? Tengo tal vez 5 testigos que me van a hablar de la detención. Y entonces lo más común que realizan, por poner un ejemplo, los agentes del Ministerio Público, es señalar en sus puntos, a lo que llamamos puntos de prueba, ¿no? Señalar que el testigo nos va a deponer respecto de todas las circunstancias previas, concomitantes y posteriores al hecho controvertido, o nos dice con todo aquello relacionado con el hecho o todo aquello relacionado con la detención. Y esa misma leyenda la coloca en todos, en sus 5 medios de prueba que introduce en su escrito de acusación. No tiene ninguna diferencia, ¿eh? Y eso está bien. O sea, no es que esté incorrecto, porque insisto, no es que tengamos que especificar todo dentro del escrito de acusación, pero sí en el debate. En el debate voy entonces a decirle al órgano jurisdiccional, efectivamente, señoría, mis puntos de prueba son, si no puedo decir similares, porque tal vez los copié y los pegué, son exactamente los mismos. Pero eso no quiere decir que me vayan a venir a hablar de lo mismo. Y eso lo he visto en muchas ocasiones, que se les inadmiten porque no es que sean sobreabundantes, sino que no sé debatir la sobreabundancia, es decir, que no es sobreabundante mi medio de prueba. Por ponerles un ejemplo, en tratándose de una detención. Bueno, tengo 5 medios de prueba ofrecidos y resulta que todos, insisto, dentro del escrito de acusación van a hablarnos en apariencia de lo mismo, pero cuando entro al debate le voy a decir, no es sobreabundante, señoría. ¿Por qué? Porque cuando yo hablo de eh, el medio de prueba, testigo marcado con el número 1, este testigo se encontraba a la entrada del domicilio en donde detuvieron a mi cliente, ¿no? Por poner un ejemplo. A la entrada, es decir, a las afueras, pero justamente en el zaguán. Entonces, sí, él nos va a hablar de cuestiones previas, concomitantes y posteriores a los hechos, porque estuvo presente desde antes que lo detuviera. Pero no va a tener la misma apreciación de mi testigo número 2, que vio exactamente lo mismo y va a deponer de lo mismo sin circunstancias previas, concomitantes y posteriores al hecho delictivo o a la detención, pero de mi sujeto número 2, que estuvo al interior del domicilio. Y entonces así sucesivamente, sin que sea necesario, si soy defensa, descubrir toda la información que nos pretende abordar ese elemento de prueba, pero sí especificar por qué no son sobreabundantes.
Porque si ustedes, como les dije al inicio, no nos olvidemos cuál es la fracción primera, es decir, el efecto dilatorio, si tengo 5 testigos que me van a hablar de exactamente el mismo momento porque los 5 estuvieron afuera y van a hablar del mismo momento, bueno, ahí sí, hablamos de una sobreabundancia, porque nos va a generar solamente un efecto dilatorio. No va a tener sentido que vengan 5 personas a hablarme de exactamente lo mismo si los mismos 5 van a decir tal cual lo mismo. Ahora, he advertido criterios porque aquí ustedes se enfrentan a una realidad, bueno, ahora incluyéndome, ¿no? Nos enfrentamos a una realidad de tantos criterios como jueces existen. Y entonces ahora, digo, de verdad no es tratando de menospreciarlos, pero con los nuevos juzgadores habrá que tener mayor abundamiento en nuestros argumentos para ser claros y específicos del motivo por el cual no son sobreabundantes. Y que además, a pesar de que son 5, no van a generar efectos dilatorios, porque es propio del desahogo de la audiencia de juicio y porque cada uno de estos elementos de prueba o elementos de juicio nos van a arrojar información completamente distinta, sí, en torno a un mismo hecho, sí, en torno a una misma detención, pero bajo ciertas diversas perspectivas. Ahora, diferente es, porque también lo he visto, por eso hablaba de los criterios, que, poniendo un ejemplo, ¿no? Estos mismos 5, pero que vieron exactamente que a lo mejor estaban afuera del domicilio del imputado en donde se detuvo. Los 5 vieron exactamente lo mismo. Ninguno estaba en otro lado, no adentro, no, en el mismo lugar. Entonces, he advertido cuestiones en donde se oponen a la sobreabundancia, perdón, a la admisión de los 5 testimonios aduciendo, de los 5 medios de prueba, los 5 testigos, aduciendo que es sobreabundante. Y entonces el juez dice, no, no, no. Pero además ni siquiera entra el debate, ¿no? Él mismo dice, no, es que no es sobreabundante, porque a pesar de que hayan estado en el mismo momento, pudieron advertir a través de sus sentidos cuestiones distintas acorde a su perspectiva. Bueno, yo difiero de ese punto. Sí, efectivamente, todas las personas advertimos cuestiones distintas, porque incluso habemos personas o hay personas que ven el mundo a un color diferente de manera literal, ¿eh? Entonces, podemos decir que efectivamente cada quien ve las cosas de manera distintas, pero esto no va a cambiar una perspectiva de manera radical si admito a 2 testigos que estuvieron afuera, así admito 5 que vieron lo mismo. No así, esta argumentación de la cual yo les hablaba con relación a diferentes momentos en donde intervino cada uno de esos testigos, y entonces nos estará hablando de situaciones diversas. Eh, en el caso del inciso B de esa fracción primera, nos habla, insisto, de la impertinencia o de aquellos medios de prueba que son impertinentes y que por eso se excluyen. Es decir, por referirse a diversos, corrijo, por referirse a hechos que no se encuentran relacionados con el que estoy ventilando o a los hechos controvertidos. A ver, aquí vamos a tocar 2 puntos. Los hechos controvertidos, si bien, pues, la acusación y el juicio versa sobre el hecho por el cual se formuló imputación, porque recuerden que el momento en que se genera la litis es justamente en la formulación de imputación. Ese hecho no puede variar. Puede ser modificada la clasificación jurídica por el órgano jurisdiccional de control al momento de vincular a proceso, pero no así los hechos y las personas que intervienen. Lo mismo pasa al momento de presentar la acusación. Ministerio Público puede modificar o asignar una clasificación jurídica distinta a ese hecho, pero no modificar los hechos y las personas que en él intervienen. Y lo mismo pasa con el auto de apertura a juicio, tendrá que ser exactamente el mismo hecho, sino que certeza jurídica tendría nuestro imputado en su momento, acusado en otro momento, respecto de los hechos que se le estén atribuyendo. Bien, estos elementos de prueba impertinentes pareciera, o sea, ustedes pudieran decir, bueno, si no se refiere a los hechos controvertidos, resulta por demás lógico que va a ser excluido. Pues no, no es tan lógico como pareciera.
En la práctica, esto es más común de lo que parece. ¿Y saben cuándo se presenta más? Cuando las personas son detenidas por una orden de aprehensión. Perdón, cuando son detenidas por un hecho delictivo en flagrancia, pero el delito por el que están en la etapa intermedia es por una orden de aprehensión. Les voy a poner un ejemplo más específico. Estas personas están en audiencia intermedia por un delito de homicidio calificado. Pero los medios de prueba que se están ofertando son a los elementos de la policía de investigación que llevaron a cabo su detención por un delito contra la salud. Delito contra la salud por el cual resultaron detenidos, se les hizo el reconocimiento de personas y de ahí resultó la orden de aprehensión para el homicidio calificado. Y entonces díganme ustedes qué tiene que ver el testimonio del policía de investigación que lo detuvo por un delito contra la salud en mi asunto de homicidio calificado. No tiene nada que ver. Y entonces, por más que pretendan tratarlo de incorporar, no tiene sentido. Pareciera que puede tener pertinencia, pero solo pareciera porque es la misma persona que tengo en la audiencia intermedia. Pero no tienen que ver nada los hechos, no tienen que ver nada la detención, no tiene relación con el hecho controvertido, porque el hecho que se está controvertiendo en este momento es el homicidio calificado. Entonces, por eso les decía, esto es más común de lo que parece. O sea, pudiéramos pensar, eso nunca pasa. Claro que sí. Y pasa mucho, mucho más de lo que parece. ¿Y saben qué es lo peor? Que nosotros como órgano jurisdiccional tampoco sabemos admitir o excluir medios de prueba en la etapa intermedia. Y eso es más lamentable. ¿Por qué? Porque pasamos a la audiencia de juicio y cuando estamos en juicio nos damos cuenta dentro de los autos de apertura a juicio que se admitieron muchísimos medios de prueba impertinentes. Y entonces dice uno, es que, bueno, o sea, bueno, a lo mejor las partes tuvieron alguna deficiencia, pero el órgano jurisdiccional de verdad no se fijó que esto era un medio de prueba impertinente. Bueno, ahora, para que se pueda, justo, bueno, por ejemplo, en el Estado de México es muy común, más bien no es muy común, es así, que el juez que inicia con pues, valga la redundancia, con la audiencia inicial, termine hasta el dictado del auto de apertura a juicio o el dictado de una solución alterna o un procedimiento, la sentencia, un procedimiento abreviado, etcétera. No así en otras latitudes. Por ejemplo, en Ciudad de México. En Ciudad de México lleva las audiencias, pues, un juez, otro juez y el que así esté disponible. Luego, entonces, imagínense que en Ciudad de México, el juez que ingresa a la audiencia intermedia no tiene conocimiento del contenido de los datos de prueba, bueno, del contenido de los que en su momento fueron datos de prueba, que hoy fueron ofertados como medios de prueba, no sabe su contenido, y a qué va a atender para resolver la admisión o la exclusión de esos medios de prueba. Pues a su debate, al debate que las partes instauren. Si las partes no instauran debate, el órgano jurisdiccional que interviene en la etapa intermedia, ¿cómo sabe si debe o no admitirlos o excluirlos si ustedes no generan debate? No hay información de dónde pueda echar mano para poder tomar esa tan importante decisión. ¿Y por qué digo tan importante decisión? Porque si la etapa intermedia es la etapa de depuración de estos medios de prueba, entonces, si yo, Ministerio Público, debato los elementos de juicio de la defensa, o si yo defensa debato los del Ministerio Público, si yo asesor jurídico debato los de la defensa, incluso a veces, ¿no? Los del Ministerio Público, cuando, por ejemplo, la pretensión de reparación del daño no es la que yo pretendo para mi representada, algunas otras más. Si yo no lo hago, esos medios de prueba van a pasar. ¿Y por qué van a pasar? Porque no existió debate. Y si no existió debate, el juez de intermedia que dice, bueno, pues si no existió debate, yo quiero pensar que entonces su elemento de juicio, perdón, o su medio de prueba, pues no se encuentra dentro de ningún supuesto del artículo 356, por lo tanto, pues no advierto que vaya a generar efectos dilatorios, no fueron obtenidos con violación a derechos fundamentales, no fueron declaradas nulas y tampoco contravienen las disposiciones
señaladas en el código para su desahogo, por lo tanto, se admite. Y el problema, pues, es en decremento de ustedes y de sus representados. Porque en la etapa intermedia puedo deshacerme de muchísimos elementos de juicio de mi contraparte. Y eso no lo tomamos en consideración. Bueno, no les miento. Yo tuve audiencias intermedias de verdad de 8 minutos, 10 minutos de inicio a fin, porque no se debatía absolutamente nada. Y yo ¿cómo voy a saber? Porque además, bueno, ustedes yo creo que no deben, tal vez no lo saben, pero hubo un tiempo en el Estado de México en donde había mucho rezago en la etapa intermedia. Entonces nos nombraron algunos jueces exclusivamente para la etapa intermedia y nosotros no conocíamos de lo que había pasado previamente en el control de legalidad, solo llegábamos y conocíamos de la etapa intermedia. Bueno, si no me debaten, yo me voy a saber que tiene algún vicio de los que contempla el artículo 346, pues como para llevar a cabo su exclusión. Entonces, bueno, pero nos habíamos quedado en la parte que son impertinentes y sí, es más común de lo que pudiera parecer. Ahora, en el punto C, nos dice que sean innecesarias. ¿Y por qué van a ser innecesarias? Porque sean, dice, hechos públicos, hechos notorios o incontrovertidos. ¿A qué se refiere esto? Por ejemplo, en un hecho público, notorio e incontrovertido, es cuando existió este temblor del 2019, que se cayó esta escuela Repsamen, y entonces se inició una denuncia en contra de la dueña y directora de esta escuela. El hecho de que haya temblado en esa fecha, que en ese momento no recuerdo, pero fue en septiembre de 2019, el hecho de que haya temblado en esa fecha, no necesito acreditarlo, porque todos supimos, es un hecho incontrovertido, es un hecho notorio y público, que en esa fecha tembló de tal magnitud que muchos edificios se derrumbaron. Ojo, esto nada tiene que ver con que por qué se haya derrumbado, si estaba bien hecho el edificio, no, 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 no. Estoy hablando de el hecho público, notorio, incontrovertido. Esto todo el mundo lo sabe. Todo el mundo sabe que ese día tembló. A eso se refieren las pruebas innecesarias. Nos dice alguien por ahí en el chat, alcancé a ver, el fundamento es justamente el artículo que estamos hablando, el 346, en la fracción primera, inciso C. Ahora, ya vimos el inciso A, el inciso B y el inciso C. No pierdan nunca de vista que cuando hablamos de estos tres incisos, nos referimos a la fracción primera, que es no generar efectos dilatorios. Si ustedes vuelven a releer el primero, que es sobreabundante, segundo, que es impertinente, y tercero, que son innecesarias, por supuesto que serían o que generarían en algún momento efectos dilatorios. Entonces, cuando ustedes debatan lo que tenga que ver con efectos dilatorios, no solo debatan la fracción. Es decir, no solo debatan por qué es impertinente, sino debatimos por qué es impertinente y por qué genera efectos dilatorios. No solo debatimos por qué es sobreabundante o por qué es innecesaria, sino por qué genera efectos dilatorios. Y entonces mi argumento va a tener una mejor solidez. Porque de esa parte nos olvidamos. Solamente voy y debato que es impertinente y ya, punto, se acabó. Y no, tengo que ir al fondo, porque mi fondo es que se genere un efecto dilatorio. ¿Ok? Entonces, cuando pasamos a la fracción segunda, ustedes pudieran advertir dentro de su fracción segunda y fracción tercera del artículo 346 que pudiéramos decir que se parecen, ¿no? La fracción segunda, por ejemplo, nos habla de que se hayan obtenido con violación a derechos fundamentales. Y la fracción tercera, por haber sido declaradas nulas. Y entonces ustedes dirán, bueno, pero es que si fueron declaradas nulas, entonces se violó algún derecho fundamental. Sí, pero no en todos en sí, pero no en todos los casos. Sí, sí, pero no solo. Cuando un elemento de juicio se obtiene con violación a derechos fundamentales, bueno, resulta ser por demás obvio que es un elemento de prueba ilícito y que por lo tanto no tendrá ningún tipo de cabida ni en la admisión
ni en la valoración de ese elemento de juicio. Porque además, ustedes no están para saberlo, porque además esta no es una charla de razonamiento probatorio, pero cuando el órgano jurisdiccional realiza a lo que yo llamo, no sé si esto en realidad se llama así, pero lo que yo llamo un tamizaje de valoración probatoria, son 9 aspectos los que el órgano jurisdiccional toma en consideración para poder valorar cada elemento de juicio uno a uno y posteriormente concatenándolos uno entre otros. Y el primero de ellos es la licitud. Lo que quiere decir que si mi elemento de juicio no es lícito, que es el primer elemento, es que al órgano jurisdiccional ya no le interesa si la información que tiene es rica o no, si me es útil o no, si es idónea o no, no le interesa. Porque si es ilícito, no tiene ningún efecto. Y hasta ahí termina mi valoración probatoria. No me interesa si el video se ve bien, si se ve mal, si se ve cómo sacan al imputado de su domicilio, si no, si se ve cómo mata a la víctima, no me interesa, porque fue obtenido con violación a derechos fundamentales y eso lo torna ilícito. Y cuando hablamos de la fracción tercera, que nos habla de haber sido declaradas nulas, fíjense, aquí vamos a tocar un poquito del apartado de nulidad, que si ustedes se van a su artículo 97 del Código Nacional de Procedimientos Penales, nos va a hablar de 2 cuestiones. De la nulidad, lo que llamáramos en el derecho civil, la nulidad absoluta y la nulidad relativa. El artículo 97, en el párrafo primero, nos habla de la nulidad absoluta. ¿Por qué nos habla de la nulidad absoluta? Porque habla de aquellos actos que son realizados con violación a derechos humanos. Estos actos, de los que hablábamos en la fracción anterior, resultan ser ilícitos. Por lo tanto, estos actos van a ser nulos. Estos actos nulos no pueden ser convalidados de ninguna forma, no pueden ser saneados de ninguna manera y no generan, no producen ningún efecto jurídico. Por eso les decía, cuando nosotros advertimos un elemento de juicio ilícito, pues es que ahí se acaba mi valoración probatoria. Ya no sigo al siguiente, que el siguiente es la legalidad. Por ejemplo, el punto número 2 es la legalidad. Ya no sigo. ¿Para qué sigo si es ilícito? No necesito saber si está pegado conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales en su desahogo. No me interesa, es ilícito y punto. Pero en la parte de las nulidades, que es la fracción tercera, bueno, tenemos estas dos. La primera, el párrafo primero del artículo 97, que es una nulidad absoluta, porque atenta contra derechos humanos, y el párrafo segundo, que nos habla de aquellos actos que se realicen en contravención de las formalidades del procedimiento. En este caso, sí pueden ser saneadas, sí pueden ser convalidadas y sí pueden generar efectos jurídicos, siempre y cuando sean saneadas conforme a lo estipulado en el Código Nacional de Procedimientos Penales, precisamente en su artículo 99 o 100, que nos hablan del saneamiento y la convalidación. Pero en caso de que no lo sea, no sea saneado o convalidado, entonces tampoco producirá efectos jurídicos y será declarado nulo mediante una declaración de nulidad de la cual nos habla el artículo 101 del mismo Código Nacional de Procedimientos Penales. Perdónenme. El artículo 101 y vamos a obtener esa nulidad, tanto del párrafo primero como del párrafo segundo del artículo 97, es decir, una nulidad absoluta o una nulidad relativa. Ahora, cuando nosotros estamos en audiencia intermedia, si yo advierto un medio de prueba que haya sido obtenido con vulneración de derechos fundamentales o derechos humanos, ojo, en audiencia intermedia ya no voy a pedir una declaración de nulidad, porque lo que me dice que tengo que pedir el artículo 346 no es una declaración de nulidad, es una exclusión probatoria. ¿Sí? Previo a la etapa intermedia, por eso puedo solicitar una nulidad, una declaración de nulidad. Ahora que estoy en etapa intermedia, solicito su exclusión.
y entonces esta no pasa a juicio y la solicito porque es ilícita. Entonces ahí justamente radica esta diferencia en que la fracción tercera ya tenemos previamente a la audiencia de intermedia una declaración de nulidad y la fracción segunda, a pesar de que solamente nos habla de una contravención, cuando estos actos se realizan en contravención a los derechos humanos, la estamos detectando en ese momento y entonces ya no solicito una nulidad, sino una exclusión probatoria. Y, por ejemplo, para el caso del juicio, ya no voy a solicitar una declaración de nulidad, tampoco voy a solicitar una exclusión de medio de prueba, porque eso es propio de la etapa intermedia, pero lo que voy a solicitar en el juicio, ¿qué es? Pues que no se le otorgue el valor probatorio que pretende la parte que lo ofertó a ese elemento de juicio porque de inicio está viciado, es ilícito. Y ahora, cuando hablo de el recurso de apelación, ya no voy a solicitar una declaración de nulidad, no voy a solicitar una exclusión de medios de prueba, no voy a solicitar que no se le otorgue valor, lo que voy a solicitar es una reposición de procedimiento. ¿Sí? Y fíjense, pareciera, voy a pasar al cuarto punto, les digo que lo estoy resumiendo mucho para dar un poco de oportunidad a sus preguntas, pero en la fracción cuarta pareciera que sería la última, y no es así, porque además tenemos un párrafo más que relativo a aquellos medios de prueba que deben ser excluidos. Pero la fracción cuarta nos habla justo de aquellos que los elementos de prueba contravengan, bueno, van a ser excluidos cuando contravengan las disposiciones señaladas en el Código Nacional de Procedimientos Penales para su desahogo. Ya vieron en su código, así dice, para su desahogo. Luego, entonces, ¿esto qué quiere decir? Que cuando yo realice el ofrecimiento de mis elementos de juicio o mis medios de prueba, debo hacerlo de manera correcta. Si yo no sé ofrecer medios de prueba mirando hacia un eventual desahogo en una audiencia de juicio, no voy a obtener que me sean admitidos. Porque si yo no sé cómo se desahoga un documento y en mi escrito de acusación o en mi escrito de coadyuvancia o en mi escrito del 340 pongo que se va a desahogar por su propia especial naturaleza al ser un documento y que al ser un documento público adquiere prueba plena, imagínense qué pensaría el juez de mí, ¿no? Pues que evidentemente no sé nada de cómo de cómo se ofrece, mucho menos de cómo se desahoga este elemento de juicio, que es una documental, y que por lo tanto no me va a ser admitido. De ahí la importancia que ustedes deban saber cómo se ofrece cada uno de sus medios de prueba en audiencia intermedia. Tanto testigos como peritos, todos los que nos señala el código, documentales, pruebas materiales, otros elementos. Incluso, por ejemplo, el Código Nacional de Procedimientos Penales nos habla de la propia declaración del imputado como una prueba. Ustedes búsquenlo en su Código Nacional y es uno de los apartados de esa, es uno de los apartados de eso, de ese subapartado de pruebas. Entonces, si ustedes no saben hacerlo de manera correcta, ¿qué creen? Que no van a lograr su objetivo, porque como yo les había comentado anteriormente, todo deviene de mi teoría del caso. Y si mi teoría del caso no es sólida y no está estructurada de manera correcta conforme a estos elementos fáctico, jurídico y probatorio, cuando yo llegue al apartado probatorio, ¿qué creen? No me van a admitir mis pruebas. Y si no me van a admitir mis pruebas, ¿cómo voy a conseguir hacer al juez que llegue a la verdad? Y hablando de una verdad como verdad por correspondencia, entendamos la verdad por correspondencia, no aquella verdad que hemos llamado como verdad judicial, no aquella verdad que, porque he escuchado, por ejemplo, algunos
algunas personas con quienes he compartido algunas charlas que dicen, bueno, es que el Ministerio Público pretende llegar a su verdad y el defensor pretende llegar a su otra verdad. No, 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 aquí no hablemos, en el procedimiento penal no vamos a hablar de una verdad del Ministerio Público, de una verdad del Ministerio Público, perdón, del asesor jurídico, de una verdad del defensor, incluso una verdad de la víctima, una verdad del acusado. No, 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 aquí hablamos de una verdad por correspondencia, porque además este es el objeto de la prueba, no así del procedimiento penal, porque el procedimiento penal eso es solamente uno de sus objetos. Tiene muchos otros, ¿no? Pero la verdad por correspondencia es uno de ellos. Y entonces, si a mí no me fueron admitidos mis medios de prueba, porque no los ofrecí de manera correcta, porque a su vez no sé cómo se desahogan en el juicio y por lo tanto no fueron ofertados para ser desahogados de esa forma, no voy a obtener lo que yo pretendo. Es decir, no voy a poder acreditar mi teoría del caso si soy agente del Ministerio Público, no voy a poder acreditar mi teoría del caso si soy una defensa activa. Sí, porque recuerden que en tratándose de la defensa hablamos de dos tipos de defensa. Y entonces eh, tiene, quien tiene que acreditar también esa defensa, pues es solamente quien tiene una teoría del caso distinta, que siempre va a ser una defensa activa. Tenemos dos tipos, defensa activa y pasiva. La pasiva nunca va a tener una teoría del caso distinta, siempre se va a basar sobre la del Ministerio Público. Pero la pasiva, tenemos una pasiva positiva y una pasiva negativa, en donde la pasiva positiva sí vamos a poder ofertar medios de prueba, pero nunca vamos a tener una teoría del caso distinta. Y en la negativa no vamos a ofertar medios de prueba y tampoco vamos a tener una teoría del caso distinta. Pero en ninguno de estos puntos que hemos tocado, si no me admiten mis medios de prueba, es nada probable que voy a poder hacer que el juez acceda a mi pretensión. Y no hablo de acceder a la pretensión como una íntima convicción, porque además en el caso eh, mexicano tenemos a la íntima convicción incluso dentro de la Constitución, ¿no? Que además es lo que estamos pretendiendo abandonar en este sistema de corte acusatorio adversarial y oral, porque no podemos hablar de una íntima convicción. No sé si ya leyeron el libro de Pruebas sin Convicción de Jordi Ferrer. Si no lo han leído, léanlo, buenísimo. Otro de él, Estándares de Prueba, también buenísimo. Si no lo han leído, lectura obligada para cualquier jurista y especialista en derecho procesal penal. Bueno, en derecho procesal, porque en realidad habla de todas las materias. Eh, pero no podemos, estamos justamente en esta transición de la prueba tasada a la íntima convicción, a un razonamiento probatorio con base en el raciocinio. En este juicio lógico que realizamos el órgano jurisdiccional, motivando y fundamentando nuestras resoluciones. Con base en, insisto, yo le llamo así porque no he encontrado cómo se llame, yo le llamo un tamiz de valoración probatoria, que tiene 9 aspectos. Sí, claro, los títulos del libro los repito, Pruebas sin convicción y Estándares de prueba, de Jordi Ferrer. También lean los protocolos de Jordi Ferrer y de Carmen Vázquez de la Suprema Corte. O sea, ahí tienen todo también. Entonces, fíjense que hay uno y hasta lo había yo anotado por aquí, pero en este momento justamente lo estoy buscando y no lo encuentro. Pero en ese artículo 346 nos habla en una parte que lo estoy buscando, pero de verdad no lo encuentro. A ver si ustedes lo encuentran, por favor, alguien que me apoye, pero dice elemento de convicción, que en realidad no podríamos llamar elemento de convicción. ¿Por qué? Porque los elementos de convicción, la finalidad que tienen los elementos de convicción justo es ese, convencer al juzgador. Y es que al juzgador no se le tiene que convencer. Porque si nosotros necesitáramos solamente convencer al juzgador de mi pretensión, ¿cuál sería el control que esa resolución del juez tendría? Más bien, no existiría, porque solamente es de lo que el juez se convenció. ¿Cómo yo debato que el juez Gustavo Villarreal se convenció de que yo el día de hoy traigo el cabello
lacio. ¿Yo cómo lo sé si yo no estoy en su mente? Yo cómo sé que el juez Daniel López se convenció el día de hoy de que mi cabello no es lacio, es medio chino, o es ondulado, o es corto, o es lacio, depende del momento en que de la forma en que ellos me estén viendo. Porque es una situación interna del juzgador. ¿Cómo le exiges? ¿Cómo controlas esa parte de la íntima convicción de lo que el juzgador está plenamente convencido? Eso no puede ser, porque no solamente se basa en la convicción del juzgador, tiene que tener otros elementos, justamente de este juicio que hacemos, o que tendríamos que hacer, ¿no? Porque además, o sea, esto que les estoy hablando no lo hacen, ¿no? O no lo hace la gran mayoría de los jueces, porque ustedes díganme, sí, bueno, no en todos los casos tiene que ser así, pero sí en varios. Por ejemplo, ¿no? Cuando yo pudiera decirles que cuando vamos a valorar una prueba, otro de los aspectos que entra dentro de este tamiz es justamente los principios de la lógica, ¿no? Y entonces los principios de la lógica, yo solamente he visto una sola resolución en donde se ha explicado por qué, no es cierto, dos resoluciones, en donde se ha explicado por qué es aplicable o no es aplicable, porque lo he visto en los dos sentidos, por qué es aplicable o no estos principios de la lógica. Más bien, por qué se respetaron o no estos principios de la lógica. Pero son contadas esas resoluciones. Ustedes díganme cuándo o alguna resolución que hayan visto, si la tienen, por favor, compártanmela, en donde se haga un estudio profundo de cómo valoramos, por ejemplo, las pruebas periciales. Entonces, bueno, imagínense que dentro de toda esta complejidad para la valoración, si el juez de juicio no tiene los medios perdón, no tiene los elementos de juicio suficientes, porque en la etapa intermedia no fueron debatidos u ofrecidos correctamente y por consecuencia fueron excluidos los medios de prueba, ¿a qué conclusión va a llegar el órgano jurisdiccional? ¿Sí? Bueno, entonces nos damos cuenta que este no es un trabajo solo del juzgador. Esto es un trabajo en equipo. Porque para llegar a esa verdad, tenemos que llegar a la verdad, pues justamente con el trabajo que haga el Ministerio Público, con el trabajo que haga el defensor y con el trabajo que haga el asesor jurídico. Y el último aspecto que advierto justo dentro del artículo 346, en aquellos delitos contra la libertad y seguridad sexual, perdón, y el normal desarrollo psicosexual, se excluirá la prueba que pretenda rendirse sobre la conducta sexual anterior o posterior de la víctima. ¿Sale? Y entonces aquí, por ponerles un ejemplo, yo tuve una audiencia en donde pretendían ofrecer fotografías de una adolescente porque decían que esas fotografías eran fotografías de la adolescente en poca ropa, donde imagínense la gravedad de esto, ¿eh? O sea, imaginen al abogado, o sea, lo grave, más bien lo grave de lo que hizo el abogado. Él lo que quería ofrecer era fotografías del adolescente, víctima, obviamente, que la propia adolescente mandaba a varios de sus amigos en muy poca ropa y él decía sugiriéndoseles, ¿no? O insinuándoseles. Y entonces que con eso él podía deslindar a su representado de la supuesta, él decía, de la supuesta temeraria y no sé qué, violación de la que está enfrentando su cliente. A ver, yo entiendo que todos los asuntos tienen sus pros, sus contras, sus puntos especiales que hay que tomar atención. Entiendo que hay mujeres que hacen muchas cosas por despecho, por amor o llámele como le quieran llamar. Pero eso también sale a relucir en un juicio cuando sabemos no solo ofertar, no solo desahogar y no solo valorar los elementos de juicio de manera correcta, porque insisto, eso es un trabajo en equipo.
para poder llegar a algo, a lo más acercado a la verdad por correspondencia. Nunca vamos a tener una verdad, nunca vamos a tener certezas. ¿Y por qué nunca vamos a alcanzar una certeza? Por muchas cuestiones. Iniciando por poner un ejemplo, desde que el testigo nos miente, ¿no? Por poner un ejemplo. Pero también pasando por otro momento en donde el testigo no es que nos mienta, es que tiene sesgos en su pensamiento. Y es que han pasado, por ejemplo, ahora, ¿no? Actualmente, con todas las reposiciones que al final ya teníamos en el Estado de México, han pasado 10 años de que sucedió el hecho y entonces viene el testigo y no se acuerda absolutamente nada. O que, por poner un ejemplo, no ha pasado tanto tiempo. Pero eh, imaginen que yo víctima, me he contado, porque además, uy, los mexicanos somos pero bien buenos para inventar chismes. Bueno, hasta este juego, ¿no? Del teléfono descompuesto. ¿Lo han jugado alguna vez, el teléfono descompuesto? En donde alguien te dice algo al oído y entonces lo pasas al otro y terminas diciendo una frase sin pies ni cabeza, completamente incongruente e incoherente. Y cuando eso jamás se dijo a la primera persona. Eso pasa lo mismo con los testimonios. Porque, insisto, en muchas de las ocasiones los testigos mienten, sí, pero en muchas otras, y además eso también sale a relucir en el juicio, ¿eh? Si es que valoramos de manera correcta, porque siempre cuando un testigo miente, yo nunca he visto uno perfecto, siempre cuando un testigo miente, al corroborarlo con otros elementos de juicio, ¿qué creen? Que se les cae, porque no se robustecen entre sí. Pero hay veces, insisto, que no están mintiendo, que se han contado esta misma historia, una, dos, tres, porque se la tuvieron que contar a su familiar, a su hijo cuando llegaron, al policía de investigación cuando los entrevistó, al Ministerio Público, al perito al perito médico que los analizó, y luego al psicólogo, y han contado una historia tantas veces que en cada momento en que la cuentan, le agregan de su cosecha, ¿no? Y entonces ya hacen un evento que no era tan grave, a lo mejor en unas lesiones primeras, que al final siguen siendo lesiones primeras, pero él dice que estuvo sangrando 2 días. Pero ojo, esto no es que esté mintiendo, es que se ha contado tanto esta historia y le ha aumentado tanto que se la ha creído. Entonces tiene muchos sesgos. Por eso nunca vamos a llegar a una certeza, que yo recomiendo que cuando vayamos a ofrecer testigos, no solo ofrezcan testigos, porque cuando solo ofrecen testigos al órgano jurisdiccional no le da ninguna certeza por estos temas que les estoy hablando. Porque para una valoración de la prueba no me sirve solamente puros testigos. Necesito tener esa corroboración de los testigos con otro tipo de elementos de juicio, documentales, periciales, pruebas materiales, que corroboren su dicho. Y entonces hay muchas veces que llegamos a juicio y tienes 10 testigos y más nada, no tienes más nada. Y yo digo, ¿y con 10 testigos qué hago? No dices nada, porque lo que me pueda venir a decir un testigo puede ser un chisme, secundado por otro y por otro. Y entonces entramos en planos de subjetividad. Y cuando un juez resuelve, en ningún caso, en ninguno, puedo asegurarlo, en ninguno tiene que resolver bajo cuestiones subjetivas. Es decir, no puede resolver con lo que cree, piensa, imagina, exige que tuvo que haber pasado. No, tiene que resolver con cuestiones objetivas que se encuentren reflejadas en elementos de prueba. Llámenles datos, medios, pruebas, como quieran llamarles. Y entonces, en este supuesto, bueno, fíjense, no vamos tan lejos. Justamente el doctor Jordi Ferrer habla de un ejemplo que pasó en el Perú, en donde un tribunal de enjuiciamiento, compuesto por dos féminas y un varón, em, dicta una sentencia de absolución en un delito de violación. ¿Por qué creen? Porque la mujer, es decir, la víctima, llevaba una tanga roja. Y entonces en el Perú, es de común sabido, el tribunal dijo que cuando una persona lleva tanga roja y asiste a una cita con un hombre, quiere fiesta.
Imaginen qué gravedad. Entonces, a esto justo nos estamos refiriendo con este último párrafo del que les estoy hablando del artículo 346. Y entonces, aquí se lo súper resumí, de verdad, muy, muy resumido. Espero que haya abordado como varios aspectos que hayan sido de interés para ustedes, que les hayan quedado, pues por lo menos algunas dudas o algunas otras se las haya yo hecho más grandes, pero esa es la intención también, que nos pongamos a estudiar más todos, ¿no? Porque todos aprendemos de todos. Y bueno, si tienen alguna pregunta, creo que en el chat hay muchísimas. No sé cómo se discriminen esas preguntas, licenciada. No sé cómo se vayan leyendo, si quien levanta la mano, si quien la dijo primero. Pero le agradecería, por favor, a la licenciada anfitriona si nos apoya justo con esta parte. Por favor. Claro que sí, maestra. Adelante, Eder Cruz. Buenas noches. Muy buena noche. Se ha dicho que una prueba que ha sido declarada nula por violación a los derechos humanos, derechos fundamentales, no puede ser utilizado en un juicio. Y sin embargo, en la Ley Federal para prevenir y sancionar los delitos de tortura, en el artículo 50, párrafo segundo, se establece que sí se pueden admitir, a ver, aquí lo tengo, dice, las pruebas referidas en el párrafo anterior únicamente podrán ser admitidas y valoradas en juicio en aquellos casos en que se solicite su inclusión a fin de probar los hechos de tortura u otras violaciones a derechos humanos de los que fue objeto una persona y en contra de aquella que sea investigada o imputada por la comisión de tales hechos. Luego entonces, si bien es cierto, la regla es de que no serán admitidas pruebas declaradas nulas por violación de derechos humanos, esta es una, imagino que debe de haber otros casos de excepción donde sí se admiten pruebas declaradas nulas. Muchas gracias, Quisiera... Eder. Gracias, Eder. Y fíjense que qué bonito es justamente esta parte de la interacción que podamos tener, porque justo así se enriquecen nuestras sesiones. Eder, no, no hay alguna otra excepción y le voy a decir por qué. Los derechos humanos no son absolutos y eso lo sabemos. Pero yo he detectado dos que sí lo son. Y les voy a decir dos que hasta este momento yo he detectado, ¿eh? No sé si haya más, pero hasta hoy día es la dignidad de la persona y el derecho a no ser torturado. Son derechos absolutos. No hay forma de justificar alguna contravención de estos derechos. Entonces, imagine, Eder, que si usted me habla de este artículo, imagine que yo perdonen, me está pasando el señor de los elotes, pero eso es inevitable aquí en México, ¿eh? Perdonen. Entonces, lo van a escuchar de fondo. Eh, Imagine, Eder, que en un procedimiento penal se declaran nulos, por ponerle un ejemplo, un reconocimiento de personas. Y entonces ese reconocimiento de personas se le practicó a su representado, Eder, a su representado de nombre, no estoy viendo los nombres en este momento, Ulises, porque no sé si hay algún Ulises, pero bueno, de nombre Ulises Pérez. Y entonces se le decreta la nulidad de ese dato de prueba en el penal, es decir, en el procedimiento penal por el delito de delitos contra la salud que fue detenido, ¿no? Y entonces Ulises Pérez, en asesoría de usted, va y apertura, o incluso por medio del órgano jurisdiccional, una carpeta por tortura. Y entonces usted pretende llevar ese dato de prueba, obviamente ilícito, pero que es en favor de usted, para acreditar la tortura. ¿Y qué creen que le diga? No, no, es que ya fue declarado nulo. Oiga, sí, ya fue declarado nulo en el procedimiento penal, pero yo aquí quiero acreditar que yo fui torturado. A eso se refiere el artículo 50. ¿Sí me doy a entender? O sea, sí, ya fue declarado nulo allá, pero no puedo decir que fue declarado nulo y que no va a tener ningún efecto en tu tortura, porque tú te estás defendiendo de esa tortura que aludes. No sé si me di a entender, Eder, pero
Insisto, dos de los derechos humanos Bien. que ha advertido son esos dos, entre ellos el derecho el derecho a no ser torturado. ¿Será Gracias, declararse maestra. nulo como prueba, maestra? Perdóname, no le escuché. Sería declararlo nulo como prueba, En el pero procedimiento penal sí, de pero delitos como contra la comisión. salud. Ahora, pero para efecto de la tortura, si yo como persona fue torturada lo quiero aludir, lo puedo aludir, y esa excepción nos lo permite la ley. Ok, o sea, sería iniciar una carpeta como comisión de un delito de tortura. Ah, sí, claro, sí, 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 como comisión de un delito de tortura, sí, sí, por supuesto. ¿Sí me apoya, por favor, licenciada? Gracias, maestra. Adelante, Rafael. Sí, sí, maestra. Estamos hablando de los testigos, ¿verdad? Entonces, aquí en cuestión de cuando ya incluso hay una denuncia porque el testigo ha declarado falsamente ante la autoridad ministerial, y ya vamos a la complementaria. Yo pensaba, pues tratar de destruir esa prueba que está ofertando el Ministerio Público. ¿Me recomienda usted que la oferte de una vez que la excluya en la intermedia, o me espere mejor hasta el juicio y demuestre que es un delito que está mintiendo? Perdón, un testigo que está mintiendo. Sí, muchas gracias, licenciado Rafael Rivero, y gracias por estar aquí. Mire, no lo puede hacer en etapa intermedia y no porque no pueda propiamente. De que lo puede hacer, lo puede hacer. O sea, usted puede hacer su argumento, pero no va a tener ningún efecto, porque ya hablamos del artículo 346 y de cuáles son los motivos por los que el órgano jurisdiccional va a excluir los medios de prueba. Y ninguno de ellos, de los que hemos analizado hoy, dice porque el testigo mienta, o porque el testigo yo creo que dice mentiras, o porque es falso, o porque en otros juicios se haya conducido con falsedad. No, eso será materia de juicio. Usted tendrá que acreditarlo por medio de sus contrainterrogatorios, de sus estrategias de litigación, con su conjunto probatorio, incluyendo tal vez al del agente del Ministerio Público, incluyendo obviamente a su teoría del caso. Pero en la etapa intermedia no puede debatirse. Fíjense, los únicos motivos por el que se puede excluir un medio de prueba en la etapa intermedia es por los que están en el artículo 346. Y solo agregaría uno más, que es cuando el abogado defensor no da cumplimiento al artículo 340 dentro de ese lapso de los 10 días al ofrecimiento de sus medios de prueba. Y no porque lo diga yo, ya tienen tesis y además solo creo porque tiene mucho tiempo que no estoy en control o que no estaba en control porque ya estoy fuera del Poder Judicial. Pero según yo, hasta el final de lo que me quedé, ya tenían un criterio homologado en el Estado de México en no admitir medios de prueba si no habían sido ofertados por la defensa en ese lapso del 340. Pero fuera de esos supuestos, no podemos excluir medios de prueba, porque ¿bajo qué fundamento lo estaríamos haciendo? Entonces sería hasta el juicio. Gracias. Gracias, Gracias. Preguntan en el chat, señoría, ¿se puede excluir el material probatorio a la luz de una prueba ilícita si durante la retención no hubo defensor? Ah, 100%. Ah, sí, durante la detención material. No especifica, dice si durante la retención no hubo defensor. Sí, durante la retención. Sí, maestro. Ah, ok. Mire, durante la retención suceden muchas cosas. Em, Evidentemente tendrá que contar con un abogado defensor, porque así lo establece el Código Nacional de Procedimientos Penales y así lo establece la Constitución. Ese lapso que por lo regular pues se agota, pero fíjense, en este momento no lo tengo claro, estoy tratando de recordarlo, pero les mentiría, es una sentencia internacional de la Corte Interamericana, obviamente, no me acuerdo, no es de México, no es contra el Estado mexicano, no me acuerdo, pero me comprometo a mandársela a la licenciada Jessie, que es con quien he tenido contacto, en donde se establece que la persona que se presume que ha cometido un hecho delictivo tiene la posibilidad o el derecho de designar, incluso dentro de un lapso de 48 horas, a su defensor. Entonces si yo fuera juez,
yo le diría, bueno, pues efectivamente podemos debatir lo relativo a ilicitud siempre y cuando pues eso merme alguna circunstancia en mi representado. Por ejemplo, evidentemente si llevó a cabo su declaración dentro de la retención y no tuvo defensor, bueno, pues es por demás obvio, ¿no? O sea, que es completamente ilícita. O si se llevó a cabo un reconocimiento de personas, pues también es ilícitas, porque no es ilícita, ¿no? Porque no solamente bueno, porque además estamos atentando en contra de estos requisitos que debe cumplir un reconocimiento de personas. Entonces, tendríamos más bien que verificar en qué supuesto me esté hablando. Gracias, maestra. Si eres defensa privada y tomas el asunto en juicio y resulta que en el auto de apertura a juicio están ofrecidos testimoniales que no están en sus entrevistas en la carpeta de investigación, ¿cómo se puede argumentar su nulidad? Híjole, la persona que hizo esa pregunta no nos quisiera ahondar un poquitito más. ¿Tú Sí, dices maestra. Ok. Gracias, Gracias. qué amable. Muchas gracias, maestra. Sí, mire, A ver, lo que pasa es que el asunto, ¿sí me escucha? le escucho, le escucho. Gracias. El asunto se toma ya una vez emitido el auto de apertura a juicio y en Ujú. este pequeño inter entre que se emite el auto de apertura a juicio y se fija la fecha para la audiencia inicial de juicio, es que se contrata la defensa privada. Ok. Entonces, dentro del desahogo de este desfile probatorio del agente del Ministerio Público en un asunto de secuestro, resulta ser que en la carpeta de investigación no existe un registro de la entrevista a uno de los testigos que sube al estrado. Ya. Y, entonces ahí es como la pregunta, ¿de qué forma puede hacerse valer pues la inexistencia del registro en la carpeta de investigación de este órgano de prueba que ya desfiló en el Tribunal de Enjuiciamiento? Claro. Mire, lo que es un hecho es que todo lo que recibimos por medio de un auto de apertura a juicio, hablo de recibimos, perdónenme, ya no soy juez, pero todo lo que recibe el órgano jurisdiccional de juicio dentro de un auto de apertura a juicio debe ser desahogado. Todo, porque si no nos reponen el procedimiento. Todo se debe desahogar, ¿ok? Y además, todo se debe desahogar bajo los parámetros que están ahí establecidos. Por eso les decía, si yo no sé ofrecer un medio de prueba y el juez no me supo admitir un medio de prueba y la documental dice que se va a desahogar por su propia especial naturaleza y que como es un documento público, que eso ya no existe en el Código Nacional y tiene su motivo por el que no existe, pero que como es una prueba pública, un documento público hace prueba plena. Y entonces yo así lo tengo que desahogar y así tengo que decir en el juicio, aunque eso sea completamente incorrecto. Pero eso donde lo voy a valorar yo como juez de tribunal de enjuiciamiento, que eso sé que es completamente incorrecto, en la legalidad. Porque entonces cuando llego a mi punto 2 digo, ay, ¿esto qué? Esto es completamente ilegal. Entonces le damos un tache y ya nos seguimos con la pertinencia, que es el punto número 3. Y entonces es exactamente lo mismo, licenciada. Si usted ya lo tiene en el juicio, en teoría, el juzgador de tribunal de enjuiciamiento o el tribunal de enjuiciamiento, es que yo hablo del juzgador porque en el Estado de México, a pesar de que somos tribunal de enjuiciamiento, solo es uno. Pero en muchas otras latitudes, si es tribunal de enjuiciamiento, sí son 3, ¿no? Pero tendrá la obligación de desahogarlo. ¿Usted qué puede hacer? No podemos solicitar nulidad porque es un medio de prueba que ya se admitió. ¿Bajo qué parámetros? No lo sabemos hasta que vayamos y advirtamos lo que sucedió en las etapas previas. Ustedes, no así el órgano jurisdiccional. En su momento tuvo que haber descubrimiento probatorio. En teoría sí tuvo que ser. Ahora, no puede solicitar la nulidad. Insisto, ya está establecido, está admitido y deberá ser desahogado en esos términos en el auto que está señalado en el auto de apertura a juicio. Pero evidentemente, cuando yo lleve a cabo el desahogo de esos órganos de prueba, voy a hacer notar al juzgador que no hay registro y que por lo tanto no puedo realizar estrategias de litigación porque no puedo evidenciar contradicciones, ¿no? Por ejemplo. Y entonces, ¿qué certeza le podría dar? Porque, insisto, no podemos llegar a certezas absolutas, pero ¿qué le podría generar en el juzgador
para efecto de realizar este análisis juicioso al momento de valorar el testimonio aportado por esa persona si no sabe qué se dijo antes. Bueno, más bien, nunca sabemos qué se dijo antes, más bien, si no sabemos si la información que está proporcionada en este momento no está viciada. ¿Y cómo lo sabemos? Justamente por las estrategias de litigación que ustedes verifican, que ustedes efectúan. Ah, señoría, me está mintiendo porque anteriormente me dijo esto, tan es así que aquí está su registro y su registro dice esto, señoría. Ahora nos está cambiando la jugada y dice esta otra cosa. Si yo no puedo demostrarle eso al juzgador, el juzgador cómo va a tener esa certeza de que lo que me está diciendo no lo ha modificado de último momento. Y entonces eso será materia de valoración probatoria. Ok, maestra, pero ya Gracias. nada más, perdón, nada más así como Sí, sí. para puntualizar, si en este sentido no puede hacerse la nulidad y bueno, evidentemente no puede hacerse ninguna estrategia de litigación, tendrá que ser motivo para efecto de la valoración de la prueba en los alegatos de clausura, ¿no? Hacerle Por saber al juzgador que ese órgano de prueba pues no tiene registro dentro de la carpeta de investigación y por tanto, no se pudo hacer efectiva ninguna estrategia de litigación. ¿Sería así? Por supuesto. Y yo, por ponerle un ejemplo, si yo llevara ese asunto como defensa y entonces el juzgador lo valorara no acorde o no a favor de mis intereses, pudiera también argumentarlo ante el Tribunal de Alzada y entonces el Tribunal de Alzada, que les dije que si no se verificó conforme a, ya sea más bien con violación a derechos fundamentales o conforme a las reglas del procedimiento, entonces lo que hará será reponer el procedimiento. Ok, millón de gracias. Maestra, una pregunta. En esas situaciones, o sea, pues que no se da la oportunidad de ejercer la contradicción respecto de esa prueba por su inexistencia y que eso da fundamento pues, alegar la no valoración. Perdón, Daniel, no le entendí. ¿Ahí terminó su pregunta? O sea, que lo básico es de que como no existía una carpeta, o sea, no se registró, o sea, no hay la facultad para contradecir Ah, esa claro, prueba. sí, que no se le otorgue la valoración que pretende el oferente de la prueba. O sea, si el oferente es el agente del Ministerio Público, le voy a decir, señoría, el contenido del testimonio de fulanito de tal, pues carece por completo de certeza. ¿Cómo usted le va a otorgar cierta valoración o cierto valor si no sabemos si efectivamente lo que vino a decir a la audiencia es lo que ocurrió anteriormente? Es más, ni siquiera sabemos si efectivamente intervino dentro de la carpeta de investigación en su momento. Muy bien, maestra. Gracias. Sí. Adelante, Jonathan González. Muchas gracias. Buenas noches, señoría. Hola. No, ya no soy señoría. Bueno, ex, señoría. Muy breve la pregunta en razón al comentario que hacía respecto del 346 de los medios de prueba impertinentes. Sí, Por ahí usted mencionaba inclusive con un ejemplo de estos primeros respondientes o los elementos aprensores, en sí, donde por un lado detienen por un delito diverso y pretenden llevarlos a juicio sí. acreditando otro delito, ¿verdad? Entonces, en el caso en concreto, estos agentes aprensores detienen por una posesión simple, eh, ya están puestos a disposición en la agencia del Ministerio Público las personas, inclusive ya detenidas. El perito en criminalística, al momento de hacer una inspección, advierte en el vehículo paquetes, entonces reclasifica, bueno, el MP local lo manda al federal por delito contra la salud, modalidad transporte. El Ministerio Público Federal lleva estos elementos aprensores a intermedia eh, para tratar de acreditar el transporte, ¿no? Sin embargo, como usted lo mencionaba, estos elementos al momento de la detención fue por la posesión simple, más no así por el transporte. Entonces, en la intermedia se podría analizar ese argumento tendiente a la exclusión en razón de la impertinencia o sería muy débil ese argumento. Sí y no, fíjese, licenciado Jonathan. Evidentemente yo les estoy poniendo casos como muy sui generis, ¿no? Pero habrá que analizar el caso concreto. Por ponerlo en otro ejemplo, que es similar a lo que usted me dice. Tuve un asunto en donde detuvieron a unas personas, en teoría, por
por portación de arma. Pero los detuvieron el mismo día que, o sea, los detuvieron en flagrancia por la portación del arma el mismo día que robaron una fábrica, un robo con violencia dentro de una fábrica. Y entonces, como los detuvieron el mismo día, no solamente los policías que los detuvieron pudieron dar cuenta de la posesión de las armas, sino pudieron dar cuenta de palas, picos, o sea, de mucho, de unas, ¿cómo le llaman? Macetas, creo que le llaman macetas a los que son, como unos, martillos gordotes, llevaban macetas, vaya, llevaban mucha herramienta a la cual posteriormente la víctima del delito del robo con violencia de la fábrica alude que esas personas llevaban. Luego, entonces, aquí, por ejemplo, usted diría, bueno, es que eso es una cosa, una cuestión contradictoria de lo que me está diciendo, porque por una parte me dice que no es pertinente y ahorita me dice que sí es pertinente. En este supuesto sí sería pertinente porque los elementos que detuvieron no solo o no solo verificaron lo relativo a la detención, sino que sí tienen cuestiones que se relacionan con mi hecho controvertido, porque los encontraron además con las armas, con todo este material que emplearon para ingresar a la fábrica. Entonces, fíjese lo que usted me está diciendo. Con base en lo que usted me está diciendo, sí serían pertinentes, porque sí tienen relación, a lo mejor directa, a lo mejor indirecta, pero la tienen. Entonces, lo que debemos de analizar, a veces me gusta ponerles ejemplos y no porque dicen como que se casan con mi ejemplo y no, siempre tenemos que poner especial atención al caso específico y más bien irnos a lo que dice el artículo. ¿Tiene relación directa o indirecta? Sí, no. Si no tiene ni una ni otra, entonces es impertinente. Entonces, en el caso específico que usted me pone, pues yo diría que sí hay pertinencia. No conozco el asunto a fondo, pero pues a lo mejor directa o indirecta, pero habría cierta pertinencia. Le agradezco, muchas gracias, No, maestra. Adelante, Miguel Reina. Miguel Reina. Sí, muchas gracias. Pues muy buena ponencia. La felicito, maestra Galán. muchas Y como gracias. por ahí alguien comentaba, me sumo a la propuesta de que se haga un taller de este mismo tema con usted. Ay, Ahí se muchas lo gracias. No dejamos. he visto la propuesta, pero muchas gracias. Sí, ahí la vi en los comentarios. Que lo dijo alguien que también está tomando la clase. Maestra, pues muy rápidamente, yo le preguntaría a usted, ¿qué valor probatorio le daría a un testigo, a un testigo que se convirtió justamente en testigo por un criterio de oportunidad? Y pues obviamente era un imputado, ¿no? Que pues fue beneficiado inclusive pues con una libertad. Y en en ese testigo se centra todas las pruebas del Ministerio Público. Entiendo que a lo mejor pues para una vinculación a proceso puede ser factible, pero no sé si en juicio con eso sea suficiente pues justamente para una condena, porque pues ahí, digo, se duda de si el testigo realmente está diciendo la verdad o lo hizo justamente por, pues obviamente obtener una libertad y excluirse, desde luego de la posible sentencia que en su momento hubiera tenido de no haberse, digamos, acogido a ese criterio de oportunidad. No sé cuál sea su punto de vista, maestra. Muchas gracias. Gracias, Miguel Reina. Fíjese que hablar de valoración probatoria, pues no es algo sencillo. Le comentaba, tenemos, o yo he dicho que tenemos este tamiz de 9 pasos, que no todos los juzgadores, aún ahora, no todos los juzgadores ni del bienestar, ni los que estaban anteriormente lo conocen.
Entonces, la verdad es que es una cuestión compleja realizar una valoración probatoria. Si usted me pregunta, así como a bote pronto, cuál sería la valoración que le diera, bueno, le he comentado que no podemos llegar a cuestiones de certeza nunca, pero mucho menos solo con testigos y mucho menos solo con uno. Entonces, necesariamente ese testigo tendrá que estar soportado de muchos otros elementos de juicio y de varias naturalezas, o sea, no solamente testimoniales, ¿no? Y le decía, cuando un testigo miente, por ejemplo, en este caso, usted me dice, bueno, ¿qué tal que él pues nos dijo mentiras solamente para él zafarse y que con base en este criterio de oportunidad le concedieran su libertad y bueno, ya quedara libre de todo eso sale a relucir en el juicio, pero necesariamente tendría que intervenir en el juicio para obtener la total información y poderle decir, yo resolvería de esta forma, ¿no? Pero así a bote pronto, pues no, no es suficiente. Gracias, maestra. Adelante, Soca Flores. Sí, maestra, aprovechando su fina disposición, voy a llevar una intermedia en la cual el Ministerio Bueno, Público no me hizo la acusación, me la hizo muy esporádicamente, ¿sí? Entonces, no hubo oportunidad de contestarla, por lo que yo no tengo Creo que acusación está de poniendo disposición. licenciado. Entonces, ¿qué criterio tiene usted en cuestión de que si se puede, porque ya he estado estudiando el caso, estudiando la situación y no he visto en el código que precluya el derecho de hacer la acusación en oralidad, ¿verdad? Y de hecho hay una jurisprudencia, no quisiera saber su postura y su opinión al respecto, maestra. Permítame Gracias. un momento, compañero Rafael. Tenemos manitas levantadas antes que Ajá. usted para hacer uso de la voz Perdón. y el compañero que llamamos para hacer su pregunta ya está listo para formularla. Y tenemos que levantar la manita para respetar los lugares de los compañeros que ya la tienen levantada. Por favor, si es tan amable. Adelante, compañero Azoka. Jazmín Velázquez. Sí, gracias. Buenas noches. Buenas noches, doctora. Tengo una duda. Por ejemplo, para acreditar la Yo nulidad muchas. de una prueba por ilicitud, porque fue hecha con violación a derechos humanos, ¿puedo proyectar en la audiencia un video porque la detención fue ilegal o cómo lo puedo acreditar que fue ilícito? Ah, claro, puede proyectarlo, evidentemente. Vaya, no es que solamente lo proyecte, es justamente que si lo va a ofrecer en la audiencia de donde se verifica lo relativo al control de legalidad de la detención, tendrá, nos dice el código, que ofrecerlo y desahogarlo conforme a los parámetros que se establecen para el juicio. Luego entonces tendrá que hacerlo exactamente de la misma forma. Recuerden que las pruebas documentales y las pruebas materiales se desahogan exactamente igual, acorde a lo que dispone el artículo 380 y el artículo 383. Luego entonces estas se van a desahogar por medio de una persona. Tendrá usted, insisto, que ofrecerla de manera correcta, desahogarla de manera correcta, pero sí será en ese momento para poder acreditar ante el órgano jurisdiccional pues que la detención fue ilícita. Ah, sí, doctora, pero bueno, yo ya tuve Ah. el asunto hasta la intermedia, entonces ya casi fue en el cierre de la investigación complementaria. Entonces, en la intermedia, mi pretensión es excluirla por ilicitud. Ah, ok, por excluir, pero igual, o sea, en la intermedia. En la intermedia yo creo que, pero ¿qué pretende excluir ahí? ¿Cuál es el medio de prueba que quiere excluir? Ah, porque está ofreciendo el Ministerio Público la testimonio, bueno, el interrogatorio a los policías, ¿no? Y los primeros respondientes. Entonces, pues yo pretendo que se excluya porque la detención fue hecha con violación a derechos humanos y ya de ahí pedir que pues que tenga un efecto corruptor para todas las demás pruebas o más bien hasta las periciales que Ya le ofrecieron. entendí. Ya le entendí. Mire, Jazmín, ahora sí que de aquí de lo que usted me está diciendo podríamos desprender incluso una sesión.
bueno, varias sesiones. Porque, bueno, cuando me habla del efecto corruptor, bueno, es un poco complejo porque esta tesis del efecto corruptor casi que fue creada específicamente para Florence Cassés, ¿no? Entonces es muy complejo, no imposible, pero muy complejo que pueda adecuarse a una situación similar, porque ahí, por ejemplo, nos habla incluso de actos simulados, porque fue videograbada, porque justamente se simuló la detención de la persona que ya estaba detenida, etcétera. Esto no es un efecto corruptor, o sea, lo que usted me habla no es de forma alguna un efecto corruptor. Luego, entonces, lo que yo haría como defensa para poder solicitar, es que si lo que usted está solicitando es que se declaren ilícitas las pruebas de los testigos, más bien lo que yo haría, si ya estoy ¿en qué etapa me dijo? En etapa intermedia. Intermedio, doctora. No, es que ya está en etapa intermedia, porque él iba a decir, o sea, yo ofrecería justamente ese video para que pase a juicio y en juicio, obviamente, le quite toda la credibilidad a los testimonios de los elementos policíacos. El problema es que sus compañeros, abogados defensores anteriores, pues no hicieron su labor, ¿no? Nos dice el licenciado Jonathan, y nada más voy a hacer aquí, o sea, voy a hacer mención justo de su comentario porque es importante, nos dice prueba nueva de refutación. Aquí es donde les hablé al inicio, aquí es donde debemos demostrar este arte, este don de poder hacer nuestras pruebas lícitas en ilícitas y viceversa. Y también ese don que debemos tener, más bien ese arte que debemos tener o esa especialidad para poder convertir pruebas nuevas que no son nuevas de ninguna forma en nuevas y poderlas introducir al juicio. Porque así como me lo dicen, no es nueva. Así como me lo dice, no es de refutación. Y no es de refutación porque no cumple con los parámetros de esas pruebas. Esas pruebas ya existían anteriormente. Entonces el problema pues es que, pues sí, no actuaron de manera correcta, pero usted deberá encontrar la forma, insisto, de poderlas argumentar tal vez como pruebas nuevas o de refutación. Tendrá que encontrar la manera para poderlas ingresar al juicio. Gracias, doctora, y ojalá que sí nos pudiera dar un taller de intermedio. Ojalá que sí, tenga la oportunidad. Muchas gracias.